Muy buenas amigos, les habla el ingeniero Paul Condori de Kenko Ingeniería para en esta oportunidad continuar con nuestro tema de muros de contención, ¿no? El cual habíamos estado viendo hace un par de semanas, ¿no? Hicimos un pequeño post en nuestra página de Facebook, para los que no lo han visto aún pueden revisar nuestra página de Facebook y ahí colocamos este pequeño hoja de cálculo, ¿no? Donde lo que hacía la hoja era analizar y verificar, ¿no?, la estabilidad de muros de contención en voladizo, ¿no? Lo que voy a hacer es voy a utilizar esta hoja y también la voy a comprobar, ¿no?, con un software especializado, ¿no?, de diseño de muros de contención, ¿no? Empecemos. Lo que voy a hacer ahora es abrir un pequeño plano, ¿no?, de un muro de contención. Ustedes también podrían utilizarlo para sus proyectos. Y un muro de contención X, ¿no? Y ya lo he preparado acá. Y lo más conveniente es colocarlo, ¿no?, a un lado para poder tener la facilidad de insertar datos. Y en el lado izquierdo lo que voy a hacer es colocar eh, mi, mi hoja de cálculo, ¿no? Empecemos entonces de esa manera. Lo que voy a hacer es trabajar con unidades del sistema internacional, ¿no? Porque normalmente los programas están preparados para trabajar, ¿no?, en unidades inglesas o unidades del sistema internacional, ¿no? Me conviene trabajar en unidades del sistema internacional, ¿no? Entonces voy a ingresar los datos, por ejemplo. Son poquísimos datos que en realidad necesitamos en la hoja de cálculo para poder calcular, ¿no?, la estabilidad. Propiedades de los materiales, por ejemplo, me dice que utilizamos valores en el sistema internacional de 20 kilonewtons metro, ¿no? Entonces, con 20 kilonewtons metro, inserto el P específico para el material. El ángulo de fricción, 32 grados, ¿no? Entonces, el ángulo de fricción acá, bueno, como comentario, ¿no?, siempre se suele colocar, o lo correcto, ¿no?, en obras de muros de contención, sobre todo estamos viendo para temas viales, colocar un material de préstamo, ¿no? Un material de préstamo granular y que siempre, digamos, es altamente compactable, ¿no? Entonces eso es lo correcto, ¿no? Colocar detrás. Detrás de su muro no van a colocar, ¿no?, especie de arcilla, no van a colocar otras cosas que no se van a compactar de una buena manera, ¿no? Por eso casi siempre, como la parte de atrás del muro está controlada, siempre se coloca un material de granular, ¿no?, de relleno. Entonces, normalmente un material de buena capacidad tiene un ángulo de fricción un poco alto, ¿no? Entonces 31 grados pues, ¿no?, algo correcto, ¿no? El coeficiente de fricción, bueno, lo podemos tomar como 0.6, no vamos a ahondar mucho en ese tema. El, la capacidad portante, ¿no?, obvio, de esos estudios de suelos la van a poder encontrar, ¿no? Entonces, si está en 1.5 kilos, no es una capacidad, ¿no?, relativamente baja, entonces le voy a cambiar a unidades del sistema nacional, ¿no? Trabajemos con 150 kilopascales, ¿no?, para ubicarnos. Ya está. El peso específico del concreto, voy a trabajar también en kilopascales, lo voy a cambiar mejor, aproximadamente a 24 kilopascales, ¿no? No estoy haciendo una conversión de mis unidades anteriores, simplemente estoy colocándole las unidades, ¿no?, en kilopascales, redondeándolas, ¿no? No quiero que se confunda que estoy transformándole, ¿no? Simplemente estoy colocando a mi conveniencia unidades aproximadas para el peso específico de los materiales, ¿no? Y ustedes podrían colocarle las unidades que vean por conveniente, ¿no? Bueno, las geometrías del muro vamos a insertar. Me pide la altura del muro en mi hojita, ¿no? 3.70 era la anterior. Acá tengo 3.20 la hoja. Entonces coloco 3.20 en metros, no la altura total. La altura, el ancho de la parte delantera del muro, ¿no?, el B1. Entonces, en el caso de aquí también es 0.6. La parte trasera en el talón es 1.06. Coloco acá 1.06. Ya está. El espesor de la parte delantera, en el caso que tuviéramos, ¿no?, un talud en la parte delantera del muro, también lo podemos colocar. En este caso no lo tenemos, colocamos 0. El espesor en la punta del muro es 25 centímetros, ¿no?, lo usual para muros de contención. Y el T3, ¿no?, el ancho en la base, ¿no? En este caso, como teníamos un talud, hay una inclinación, ¿no? No tengo esa medida, pero podríamos sacarlo del AutoCAD, ¿no? Nos dice que el delta X es 192 milímetros, entonces le coloco 0.193 sería, ¿no?, redondeando, milímetros o en metros, ¿no? La altura para el peralte de la zapata, 0.50. Bueno,
¿Está bien? No vamos a ahondar mucho en el predimensionamiento, ¿no? Porque, bueno, eso es un tema aparte, ¿no? Para los que quieran, de repente podrían comentar, ¿no? Cómo hacemos predimensionamiento de muros, no es el tema. Bueno, los resultados son de 0,50 para la zapata, ¿no? Como comentario, por ejemplo, el predimensionamiento rápido de esto es que la zapata aproximadamente es el 10%, ¿no? De la altura total del muro, ¿no? Si sacamos ese 10% sería como 32 centímetros, ¿no? ¿Por qué le coloco 50? Por un tema de que aquí voy a colocar la armadura, ¿no? Armadura principal que necesita una longitud de desarrollo, ¿no? Descontándole, por ejemplo, si en el caso del terreno un recubrimiento de 7,5 más los aceros de la zapata, aproximadamente 10 centímetros perdidos, ¿no? Para el espesor de la zapata. Y considerando que voy a colocar armadura aproximadamente de media o de repente a más, zapatas a partir de 40 centímetros como mínimo podríamos encontrar, ¿no? Si coloco de repente el estribo, armadura de 3 octavos, ¿no? En el caso de que lo voy a colocar un poco más, consideraría correcto colocarle zapatas de 50 centímetros como mínimo, ¿no? Es lo recomendable. Por eso le coloco con 50 centímetros. Solo como comentario, ¿no? La altura 3, para mi ejemplo, no voy a considerar la altura de adelante porque en el programa, por ejemplo, no lo voy a considerar porque es un caso de repente crítico al inicio. Voy a considerar el 0 y el ancho del muro es 1 metro, ¿no? Ahí está bien. Tampoco voy a considerar en este caso todavía las sobrecargas que tenga en el muro, porque bueno, en realidad podrían considerar en otros varios casos, ¿no? Entonces les voy a explicar en su momento, ¿no? De sobrecargas. Acá le coloco 0 y acá le coloco 0 en la barrera también. Parámetros sísmicos, bueno, no lo voy a ver, por ejemplo, lo voy a dejar. Y los parámetros de diseño, ¿no? Casi siempre concreto 210 y para el acero 4200, ¿no? Ya está. Solo es eso los datos que necesitamos acá. Nos revisamos abajo. Toda la parte teórica, bueno, lo que no está achurado con sombreado no se modifica, ¿no? Porque está calculado automáticamente y verificamos, ¿no? Solamente lo que nos interesa. Lo que nos interesa es calcular la estabilidad, ¿no? Verificación por deslizamiento. En el caso, nos sale una verificación por deslizamiento de 2,35 y una de volteo de 4,14, ¿no? Y la capacidad portante nos sale 0,67 y 0,32 kilos por centímetro. Ahora, lo mismo que hemos hecho acá, voy a comprobar si mis resultados son correctos. Me voy a ir a utilizar, ¿no? Un programa. Entonces, me voy a aquí, comentarles, ¿no? Yo he estado investigando un poco, entonces, me he encontrado con varios software, ¿no? Siempre conocía, por ejemplo, el software Geo5, que es un software que ustedes lo pueden bajar de su página web, ¿no? Ustedes colocan Geo5 en su buscador y es un software europeo, ¿no? Que ha sido creado, ¿no? En República Checa. Es muy bueno, tiene bastantes módulos para diferentes cosas, es netamente orientado a la geotecnia. Es muy bueno, es el de acá, que dice muros en voladizo, no es el módulo de muro de contención. Otro software interesante que he encontrado, por ejemplo, es el CIPE, ¿no? El CIPE también tiene un módulo para calcular muros en voladizo, también podría ser. Y último, estaba viendo el programa Civil Studio, ¿no? También tiene un módulo para muros de contención en voladizo. Estos dos programas, por ejemplo, son licencias que te duran, ¿no? Un tiempo limitado, te dan, ¿no? La licencia de prueba, pero el muro de Geo tiene, bueno, el programa lo puedes abrir cuando quieras, lo único que el inconveniente es de que no te va a permitir guardar si no tienes, ¿no? Hacer cambios y guardarlo como proyecto, ¿no? Si tienes la versión, digamos, demo, ¿no? Nada más. Entonces vemos, le va a entrar a su interfaz, es una interfaz bastante amigable, bastante sencilla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es configurar unidades, ¿no? Configurar unidades. Nos vamos a la opción de configuración y me voy a ir aquí a la opción de editar. En editar. ¿Sí? Entonces, vamos a irnos aquí a los parámetros de cálculo, ¿no? Esta es una parte importante porque el programa tiene varias maneras como hace los cálculos. Ustedes saben que no hay una teoría única. De acuerdo, digamos, al criterio de los ingenieros, vamos a poder evaluar, ¿no? ¿Qué criterio podemos utilizar, ¿no? En nuestra hoja de cálculo, si se dan cuenta, para poder compararla, lo que nosotros hemos utilizado, bueno, voy a colocarlo esto por lo pronto así. Nosotros hemos utilizado la teoría de las formulaciones de
para hallar los K activos del terreno, de la más práctica y más sencilla, ¿no? De K activo, de Rankine. Lo que significa que solamente tenemos fuerzas horizontales, ¿no? No tenemos ángulos de inclinación, nada, y solamente son aplicables acá en la proyección completamente vertical, ¿no? Entre la interfaz de la zapata y el muro es una parte relleno y una parte concreto, ¿no? Entonces ahí podemos aplicar, es una teoría práctica que siempre casi sirve para calcular muros de contención, ¿no? Viales, porque donde estos van a soportar, por ejemplo, una vía acá encima donde va a circular este vehículo, entonces casi siempre van a ser horizontales, ¿no? La parte de arriba, a excepción de otros casos de repente, ¿no? Entonces, más que suficiente esta teoría que es práctica y tiene muy buenos resultados, vamos a cambiarla a esa, ¿no? La de la teoría de Rankine. Entonces, vamos al cálculo de presión activa de la Tierra, cambiamos a teoría de Rankine, ¿no? El cálculo de la presión pasiva de la Tierra también es Rankine, lo cambiamos. El análisis sísmico, como no veo cabe, está bien. La forma de la cuña de la Tierra no es oblicuo, ¿no? Es vertical, como les había explicado. Y los factores de seguridad, ¿no? Son por el estándar, ¿no? Por el ASTO estándar. Lo que estamos calculando ahora, ¿no? Los factores de seguridad que tenemos para vuelco, por ejemplo, son de 2, para deslizamiento de 1.5 y para capacidad portante el factor de seguridad es 1, porque obviamente acá no hay factor de seguridad y el factor está inmerso ya, ¿no? En la capacidad portante del terreno, ¿no? Y le damos en OK. Ahora, lo más práctico que voy a hacer es me voy a jalar lo mismo que he hecho antes, mi programa a un lado y voy a utilizar mi plano a la derecha, ¿no? Para tenerlo a la mano, ¿no? Ya está. Voy a insertar los datos geométricos, que son la parte, digamos, un poquito, la única parte que van a demorar de repente, todo lo demás es muy sencillo. Y el programa se caracteriza por tener módulos, ¿no? Para diferentes formas, ¿no? Es una forma fácil, digamos, de programar. Utiliza módulos de diferentes geometrías y buscamos la que nos conviene. Por ejemplo, es esta de acá, ¿no? Que se parece a nuestro muro. Y ya está. Por ejemplo, nos indica acá a la izquierda, ¿no? El valor de K es de 0. En nuestro caso 0.25, ¿no? Que es la puntera de arriba. El valor de H es solamente la pantalla. En este caso de nosotros tenemos 320 menos 50 sería 270. Después tenemos el XX, es el peralte de la zapata. En nuestro caso es 50 centímetros, 50, todas las unidades en metros, no se olviden. El B1 es la parte de adelante, la parte de la punta de la zapata, en nuestro caso es 0.60 y el de atrás es 1.06, ¿no? Y nos falta colocarle, por ejemplo, el talud, ¿no? Del muro. En la parte trasera tiene un talud de 14, ¿no? 1 en 14. Y ya está. Se ha generado nuestro muro, como ustedes ven, en la parte de arriba ya se ha generado con la geometría que nosotros deseamos. Y ya está. Lo siguiente que coloco, por ejemplo, es el material, ¿no? El material del muro, ¿no? Todo está en una secuencia lógica, ¿no? En el programa, es algo muy sencillo, ¿no? El peso específico del concreto, me dice, ¿no? 24 le habíamos colocado, ¿no? 24 kilonewtons metro. No le voy a colocar datos acá de diseño porque todavía no le voy a hacer diseño, lo que estoy haciendo es estabilidad, ¿no? El perfil. Voy a colocarle un perfil para toda la altura del muro, entonces lo podría colocar diferentes perfiles, también tiene esa facilidad. Entonces le voy a colocar la altura del perfil de 3.20, ¿no? Para toda la altura del muro y ya está. El suelo. Aquí es importante donde vamos a colocarle las características del suelo, ¿no? Entonces añadimos un tipo de suelo, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos viendo nosotros es un relleno. Le voy a colocar nombre de relleno, no hay problema. El peso específico importante, ¿no? Hemos considerado 20 kilonewtons metro, ¿no? El estado de tensión es efectivo, no voy a colocar más. El ángulo de fricción es de 32 grados. La cohesión es 0 en un suelo granular. Y este ángulo es 0 también, ¿no? Porque no tengo, es una interfaz de entre suelo y suelo. El peso en reposo también es acá granular. Bueno, no lo voy a utilizar de todas maneras. La supresión tampoco la voy a utilizar por ahora. Bueno, le coloco un dato para que no me salga error acá en el sistema. El tipo de patrón, bueno, demos un patrón, ¿no? Acá tiene para que le dé un poco de forma a su diseño, entonces lo escogemos, ¿no? Algo, una trama, ¿no? Correcta, de relleno, por ejemplo. Y el color, por ejemplo, algo simpático, le podemos colocar un color de este, ¿no? Y ya está. Ya hemos definido, ¿no? El suelo. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a asignar.
de acuerdo al número de capas que yo tenga, lo que me sigue recta es a generar en la primera capa por defecto le selecciono relleno y en la última capa del suelo en la interfaz también que sea relleno, ¿no? No le voy a colocar otro material, ¿no? Porque no me interesa mucho colocarle abajo, no más que el parámetro, digamos, de la capacidad y de el coeficiente de fricción, ¿no? Ahora, justamente la cimentación, me pregunta, ¿no? La cimentación yo voy a entrar directamente con un parámetro que ya tengo controlado, como ya habíamos visto en el ejemplo. Habíamos colocado el parámetro de la fricción del suelo y zapata. Entonces yo le coloco directamente acá, ¿no? En la entrada de coeficiente de fricción de 0.6, ¿no? Como es un suelo granular, entonces no tiene cohesión, ¿no? Ya 0.6 nada más. El relleno, bueno, ya no voy a ahondar más acá porque podría darle forma del relleno y todo eso. Bueno, no me interesa ahora. El terreno también podría darle cosas verticales con su talud. Tampoco tengo nada de eso. También podría colocarle agua. Bueno, sobrecarga tampoco tengo por el momento. Y eso sería, ¿no? Ya está. Entonces lo que voy a irme de frente es a ver los cálculos, ¿no? Verificación de equilibrio. Y acá me sale, ¿no? Me ha calculado el programa el peso del muro, el peso del relleno y el empuje, ¿no? Que se desarrolla. Entonces yo me voy a ir, por ejemplo, a mi hoja de cálculo que tengo y vamos a hacer las comparaciones, ¿no? Vamos a hacer las comparaciones. Verifiquemos, a ver, vayámonos a los resultados. En la hoja de cálculo del MATCAD, a ver, dice el peso del muro me sale 47,68, ¿no? Pero le voy a cambiar acá a kilonewtons porque está en kilonewtons y 47,68, ¿no? Está bien. El peso del relleno me dice que salía 62,45 en kilonewtons, 62,45, ¿no? Es exacto, ¿no? El programa. La la fuerza de empuje que está, solamente tenía empuje activo, no tengo de sobrecarga, entonces está en kilonewtons también. Me dice que vale 31,46 y ya está, es la fuerza que he calculado, no es tan sencillo como eso. Y voy a chequear el detalle, por ejemplo acá, en detalle, que me está calculando, ¿no? Verificación de deslizamiento, me salía el factor de seguridad de 2.1, ¿no? De 2.1. Aquí dice factor mayor o igual a 1, bueno, creo que acá había un error arriba, le hemos colocado seguramente ahí de 1, entonces acá es 1.5, ¿no? 1.5. Ok, entonces vamos al equilibrio otra vez y en detalle lo revisamos, ¿no? Factor de seguridad es 2.1, pero a mí me sale 2.35. ¿Por qué? Porque en mi hoja de cálculo yo lo tengo preparado para que me considere un empuje pasivo en la zapata, ¿no? Porque normalmente lo que se hace es que rellenamos la zapata primero, pero yo no le he colocado ningún tipo de terreno acá adelante en el programa. Lo que le haría simplemente sería no considerar ese empuje de la zapata, ¿no? Y con eso me sale que el factor de seguridad 2.1, ¿no? Correcto. El de volteo 4.15 me salía en el hoja y acá también 4.15, ¿no? Correcto, en el de vuelco está. Ok. Y lo que siguiente que voy a revisar, por ejemplo, es la verificación de la capacidad portante en el ejemplo, ¿no? Acá del programa. Voy a introducir la capacidad portante del suelo a mano, ¿sí? Quiero una distribución, me dice, de tensiones en la zapata trapezoidal como la que habíamos calculado. Y la resistencia en kilopascales le habíamos dicho arriba que era de 150 kilopascales, ¿no? Y vamos a chequear, por ejemplo, ¿no? ¿Qué me está saliendo? Me dice, nos vamos abajo, ¿no? Nos vamos abajo. Y lo voy a cambiar acá a kilopascales para que se vea, ¿no? Kilopascales aquí y aquí en kilopascales. Ya está, me dice que adelante tiene 66,27, en la hoja no sale 66,26, ya está bien. 38,48, 38,48, ¿no? Los resultados, ¿no? Entonces, las comprobaciones que tenemos están corriendo nuestra hoja de cálculo tal igual como nos manda en el programa, ¿no? Podríamos ver en detalle acá la capacidad portante, ¿no? Que está en 66,27 menor a 150 kilopascales, ¿no? Son capacidades bajas, ¿no? Y podríamos chequear. Y como les digo, nosotros hemos chequeado, para terminar, solamente una condición, ¿no? En la cual solamente tengo relleno atrás y solamente no tengo ningún tipo de relleno delantero, ¿no? Entonces es una condición crítica, ¿sí?
pero también podría colocar acá un relleno, podría ser, ¿no? Ir bajando acá de repente, ¿no? Las condiciones, los factores. Eso no quiere decir de que esta sea, ¿no? La última verificación que se haga, ¿no? Podría cambiar, por ejemplo, también no le coloco sobrecarga, entonces sería el empuje un poco mayor. Entonces le podría colocar acá un relleno, entonces compensaría, ¿no? Los equilibrios, ¿no? Esas son chequeas que se hacen, ¿no? Y también no se olviden, por ejemplo, que la sobrecarga en suelos, por ejemplo, en la norma está, en suelos para obras viales, se coloca de diferentes maneras, ¿no? Un caso crítico, por ejemplo, colocaría sobrecarga para cuando quiero evaluar la capacidad de portante del suelo, encima de la zapata coloco sobrecarga, ¿no? Y va a ser más carga para el suelo. Pero cuando quiero evaluar, por ejemplo, deslizamiento y volteo, no lo colocaría encima porque con eso estaría, digamos, siendo un caso más crítico, ¿no? Justo al borde de repente, ¿no? Actuando ahí, digamos, el terreno. Entonces, otra condición, ¿no? Entonces, así nos indica exactamente la norma cómo tendríamos que hablar nuestros casos más críticos, ¿no? Para el muro de contención, ¿no? Y de repente acá tengo, ¿no? Especie de una barrera de contención, también agregaría el peso, ¿no? Entonces, eso es lo que habría. Y bueno, creo que no habría más. Eso sería todo, muchachos. Y bueno, nos vemos en una próxima.